Hola y bienvenidos a una nueva edición de Diálogo. Les saluda Shen Qian desde Beijing. Hace 80 años, el 24 de octubre de 1945, se fundó oficialmente la Organización de las Naciones Unidas con el objetivo de mantener la paz y la seguridad internacionales, así como desarrollar relaciones amistosas entre los países. En el programa de hoy les ofrecemos las entrevistas que hemos tenido la oportunidad de realizar con 3 expertos y académicos latinoamericanos para analizar la historia y la influencia de la ONU en el desarrollo mundial. Y también tenemos el placer de contar en el estudio con la presencia de Li Jingjing, comentarista de CGTN, quien nos explica la posición y el papel actuales de China dentro del sistema de la ONU y la relevancia de las 4 iniciativas propuestas por el presidente chino Xi Jinping. Hola Jingjing, bienvenida a nuestro programa. Buen día. Muchas gracias. Bueno, como hemos comentado antes, la ONU se fundó hace 80 años. Entonces, a lo largo de estos 80 años, ¿qué contribuciones ha hecho para mantener la paz y seguridad del mundo y también promover el desarrollo del mundo? ¿Y qué desafíos se enfrentan en el mundo actual? Durante todos estos 80 años, los países miembros de la ONU, desde 51 hasta hoy día 193. En cuanto a la paz, por ejemplo, uno de los trabajos más importantes de la ONU es mandar misiones de mantenimiento de la paz. A partir del año 1948, ha tomado más de 70 misiones de mantenimiento de la paz. Actualmente, en todo el mundo todavía hay unos 55.000 personales del mantenimiento de paz mandados por la ONU para salvaguardar la estabilidad de todos los continentes. Y también, por ejemplo, ONU cuenta con unas instituciones independientes como la UNESCO, FAO, Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional o el OIEA. Todas estas organizaciones no solamente elaboran proyectos en muchos países, sobre todo en los países en desarrollo, ofrece apoyo financiero, sino establecer estándares de desarrollo, por ejemplo, en el desarrollo verde, ecológico, para que todo el mundo pueda juntar sus esfuerzos para lograr un futuro mejor. La ONU es más necesaria, más relevante que nunca jamás hoy día, pero enfrenta a los desafíos también mayores que antes. Es que cada vez más resurge el hegemonismo, unilateralismo, proteccionismo, y también alguien todavía insiste en la ley de la selva, sin respeto a la soberanía, a los derechos, a los intereses de otros países, otros pueblos, para tomar unas acciones unilaterales sobre la base de sus propios intereses. Sin embargo, en el mundo de hoy, bien y cada vez más globalizado, enfrentamos los mismos problemas. Nos dependemos uno del otro. No es posible que ganar uno mismo y perder otros. Claro. Por ejemplo, en el tema del cambio climático, eso cuando pierde es que perdemos todo. Todos, sí. Y nuestra reportera en Cuba, Menfesi Eversling, entrevistó al señor José Ramón Cabañas Rodríguez, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. Escuchemos su opinión sobre este tema. Las Naciones Unidas se establecieron hace 80 años como la organización intergubernamental más universal, representativa y con mayor autoridad del mundo,
¿qué ha aportado a la gobernanza global del desarrollo? A medida que el mundo entra en una nueva era de turbulencia y cambio, el multilateralismo y las Naciones Unidas se ven amenazados. ¿Qué desafíos enfrenta a la ONU? Muchas gracias a ustedes por la oportunidad. La ONU surge y es reflejo de un contexto internacional, como decía antes, que teníamos hace 80 años. Se han producido una serie de cambios. La organización ha reflejado esos cambios. Si tenemos en cuenta la cantidad de países miembros en unos inicios y los que están en la actualidad, todo el proceso, en la medida que se ha desarrollado el proceso de descolonización, bueno, las nuevas naciones o las antiguas naciones, pero soberanas, en esos momentos se incorporaban como miembros plenos. Es un organismo con sus defectos y sus virtudes, que ha hecho un aporte en campos tales como ayuda al desarrollo, tratar de preservar el medio ambiente, el comercio, compartir conocimientos y cultura, y tiene muchas asignaturas pendientes, lo vemos en el día de hoy, y ha sido así históricamente, con conflictos entre naciones. A pesar de tantas reuniones que se han citado y tantas cumbres al respecto, la solución de los dos estados para que exista una Palestina independiente y libre y el Estado de Israel no ha sido posible. En este periodo de sesiones, la mayoría de las delegaciones se han referido al genocidio que se comete en Gaza, y la organización por sí misma no ha sido capaz de encontrar un concierto, una solución, de imponer una decisión que sea obligatoria para todos los estados. Sin embargo, en contraste con esto, la organización fue sede, y sus oficinas centrales en Nueva York fueron sede de la firma de los acuerdos que determinaron el fin del apartheid en Sudáfrica, el fin de la guerra en Angola y la independencia de Namibia. Y hablamos de virtudes y defectos, y los defectos han estado provocados sobre todo por la actitud unilateral de un grupo de países que han tratado una y otra vez de imponer su voluntad sobre el resto. Si se hubieran observado por todos los principios sobre los cuales surgió la organización, otros hubieran sido los avances. La organización hoy refleja un desequilibrio, entonces es una organización que ha reflejado sus tiempos y que a la altura de los momentos que vivimos hoy requiere de cambio profundo. Entonces, ¿cómo evalúa usted la colaboración de China con la ONU y qué papel ha estado jugando China dentro del sistema de la ONU? Hemos participado en muchas misiones del mantenimiento de la paz. Muchos personajes chinos han ganado premios de la ONU. Algunos incluso perdieron la vida en las acciones del mantenimiento de la paz. Sí. Y luego, en el tema de desarrollo, establecimos junto con ONU instituciones, mecanismos para promover el desarrollo e intercambio, sobre todo sur-sur. Y intervenimos no solamente en el sentido financiero, sino mandamos personales y ofrecemos tecnología en la construcción de infraestructura para mejorar la conectividad, digamos. Ofrecemos empleos, ayudar en educación y, por ejemplo, capacitación de personas, Sí. de profesionales. Y todo esto yo creo que juega un papel muy importante en la realización de las metas y objetivos de la ONU. Sí. Y sobre este tema, escuchemos de nuevo la opinión del señor José Ramón Cabañas Rodríguez, director del Centro de Investigaciones de Política Internacional de Cuba. Como miembro permanente del Consejo de Seguridad de la ONU, ¿cómo evalúa el papel de China en este proceso? En particular, ¿cómo evalúa la cooperación de China en diversas organizaciones internacionales como la Organización Mundial de la Salud y la Organización Mundial del Comercio? No, China, sobre todo en los últimos, yo diría, en el caso de China hay que cortar los periodos, porque es un país con tantos cambios y tantas iniciativas, pero con toda seguridad en los últimos 10 o 20 años
es un país que ha precedido su actuación multilateral con su actuación bilateral o de cara a un grupo de países. ¿Qué quiero decir con esto? Que no ha defendido una agenda que el país por sí mismo, no ha defendido una agenda en el ámbito multilateral que el país por sí mismo no haya desarrollado, no haya implementado principios por los cuales vela en su desempeño diario, en su relación bilateral con un grupo de países. Es un país que ha dado un salto desde todo punto de vista en cuanto a desarrollo, pero quizás se registra menos porque no hay estadística para reflejar el pensamiento y en la producción de nuevos conceptos, de nuevos principios, de nuevos derechos, los derechos medioambientales. Es un país que ha estado marcando la pauta. En el caso nuestro, que dirigimos un centro de investigaciones, llama poderosamente la atención la cantidad de tesis, la cantidad de investigaciones y análisis con que China hoy sustenta su política exterior y particularmente en el ámbito multilateral. Bien, nuestro reportero en Perú, Luis Cáceres, entrevistó al señor Gustavo Arévalo, internacionalista y catedrático de la Facultad de Derecho de la Universidad de Lima. Escuchemos su opinión. China es miembro permanente del Consejo de Seguridad. Para usted, ¿cómo ha asumido esa responsabilidad y cómo contribuye al trabajo de la ONU y sus organismos? Hola Luis, antes que nada primero agradecerte por la invitación a tu programa y bueno, bienvenido a la Universidad de Lima. Efectivamente, como bien señalas, China es miembro permanente del Consejo de Seguridad, uno de los órganos principales de las Naciones Unidas, sobre el cual recae la tarea más importante, que es velar por la paz y la seguridad internacionales. En ese sentido, en un contexto de profundas transformaciones políticas, sociales y culturales que estamos viviendo, se hace cada vez más evidente la necesidad de construir un nuevo orden mundial multipolar que, sobre la base de los principios básicos señalados en la Carta de Naciones Unidas, podamos construir un mundo un poco más justo, más equitativo y sobre todo más inclusivo y representativo. Y en ese sentido, el papel de China es fundamental, no solo como potencia militar y económica, sino también como miembro precisamente permanente del Consejo de Seguridad, porque se está viviendo una situación en la que los 4 miembros permanentes restantes, esto es Estados Unidos, Francia, el Reino Unido y Rusia, se encuentran actualmente enfrentados, de manera tal que se presenta una necesidad que surja un país líder que pueda ser lo suficientemente maduro para mediar en esta situación, restablecer el orden internacional de la mano justamente con las Naciones Unidas, y en ese papel está que lo cumple China. Me permito señalar que en su condición de miembro del Consejo de Seguridad, históricamente China ha sido el país que menos ha utilizado el veto, que es justamente la facultad que hoy en día se apunta a modular. Y en el ámbito de Naciones Unidas me permito destacar el papel de China. China es el segundo financista, digamos, que contribuye en recursos económicos a la organización. Por ejemplo, en el papel de la salud, este año el presidente Xi Jinping ha expresado el compromiso de China de asumir $500 millones adicionales a su cuota anual ante la posible salida de Estados Unidos de la Organización Mundial de la Salud, para justamente tratar de paliar este desbalance económico que supondría la salida de Estados Unidos. Pero también en el marco de la paz mundial, China es el país que más soldados aporta a la división de cascos azules. Me parece que ya aproximadamente, de acuerdo a datos oficiales de las Naciones Unidas, China participa en aproximadamente 30 países en diferentes misiones de paz. Además, también hay que agregar que patrocina iniciativas de la FAO, dada su experiencia en materia agrícola, para erradicar el hambre en el mundo. Entonces, es evidente que China desarrolla un papel fundamental en medio de este escenario convulso que estamos viviendo. Y también nuestro corresponsal en México, Sheng Jiadi, entrevistó al señor Ignacio Martínez, académico de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la Universidad Nacional Autónoma de México. Veamos. ¿Qué opina usted de la profundización de la cooperación de China con las Naciones Unidas y la función positiva que desempeña en sus diferentes organismos?
Sí, en estos 80 años, sin duda, Naciones Unidas ha jugado un papel relevante tanto en la seguridad internacional como en la paz mundial. No obstante, a partir de que China tiene una mayor presencia desde el sur global en torno, por ejemplo, a el desarrollo compartido que impulsa el presidente Xi, o a través también de la paz duradera, o también a través de impulsar una estabilidad internacional en torno a nuevos estándares de pacificación, es donde encontramos que China juega un papel relevante, no solamente estrictamente en la Asamblea de Naciones Unidas, sino de manera particular en el Consejo de Seguridad, donde al ser China uno de los 5 miembros permanentes, se destaca que hay otras estrategias para establecer una paz mundial y una seguridad internacional. Y es en este sentido donde se dejan ver los grandes intereses que tiene Washington con relación a lo que China impulsa desde el sur global, una mayor gobernanza en torno a niveles de intereses en torno a lo que se genera desde la parte de países de lo que se considera hoy el sur global y no estrictamente en torno al G7, por ejemplo. En los últimos años, el presidente de China, Xi Jinping, propuso sucesivamente 4 iniciativas globales, que son las iniciativas para el desarrollo, la seguridad, la civilización y la gobernanza global. Entonces, ¿cómo valora estas iniciativas y cómo integran estos conceptos con la agenda de la ONU, y por qué se creen que, por ejemplo, la iniciativa global de la gobernanza es una iniciativa muy oportuna en el mundo actual? Estas 4 iniciativas, una vez propuesta por el presidente chino Xi Jinping, por el gobierno chino, digamos, cuenta con cada vez mayor resonancia en la comunidad internacional. Creo que durante todos estos años, la paz, estabilidad, desarrollo y prosperidad justamente no solamente del sueño chino, sino el sueño de toda la humanidad. Así es. Y en el caso de la iniciativa de la gobernanza, esto, como he mencionado, hoy día cada vez más líderes o políticos o intelectuales de otros países insiste en un papel más importante de China en los asuntos internacionales. Porque si las circunstancias actuales piden un cambio, un nuevo orden mundial, pero este nuevo orden mundial no es unipolar, no es basada en la hegemonía de algunos países y la obediencia de otros, no es reprimir siempre a los países pobres, menos desarrollados, sino un camino de equidad, de beneficio mutuo, o como dice el presidente Xi Jinping, de futuro compartido. Y por eso China, yo creo que es capaz y también tiene la necesidad y responsabilidad de jugar un papel más importante en los asuntos internacionales, construir junto con otros países miembros de la ONU, un nuevo orden mundial que es mejor y que ofrece beneficio a todos. Y sobre este tema, escuchemos las opiniones de nuestros invitados. Conoce la iniciativa de gobernanza global de China. ¿Cómo cree que se relaciona con los principios de la Carta de la ONU? Como se sabe, guarda relación con otros proyectos presentados a partir, sobre todo del año 2021 por China, sobre civilización, sobre desarrollo, sobre seguridad. Son iniciativas, esta sería la 4ª iniciativa de esa magnitud, basada en principios que tienen que ver con la defensa del multilateralismo, del derecho internacional. Hace un llamado en su intervención hace alrededor de un mes, el canciller chino mencionó algo que difícilmente observan la mayoría o algunos países de alto desarrollo, que es que se tomen realmente decisiones que impacten en los pueblos.
más allá de los discursos, más allá de las reuniones formales, pero que las decisiones tengan un impacto en el bienestar de los ciudadanos. Entonces es algo de reciente presentación que estamos analizando, pero a primera vista es algo que está totalmente en línea con los intereses de las Naciones Unidas en general y del equilibrio en el mundo multilateral. ¿De qué manera usted cree que las iniciativas propuestas por el presidente Xi sobre gobernanza global se alinean con la Carta de las Naciones Unidas? A ver, efectivamente el presidente Xi Jinping desde hace un tiempo atrás ha ido promoviendo una iniciativa global para la gobernanza. Este es un instrumento, digamos, escrito que junto a otras iniciativas desarrolla una serie de criterios básicos que el presidente Xi promueve sean incorporados o sean asumidos por los estados del mundo. De hecho, en la última cumbre de la Organización para la Cooperación de Shanghái, celebrada en la ciudad de Tianjin, en septiembre del mes pasado, el presidente Xi Jinping invitó también al secretario general de la ONU, el embajador Antonio Guterres, para exponerle las 5 ideas sobre las cuales se ancla esta iniciativa para la gobernanza mundial, comenzando por el respeto precisamente a los principios contenidos en la Carta de Naciones Unidas, sobre todo el principio más fundamental, que es el principio de soberanía, el de respetar las decisiones soberanas de los estados, no entrometerse en asuntos internos de los estados, pero también en respetar la integridad territorial de los estados. Como segundo punto fuerte de su alocución en esta importante cumbre internacional, ha hecho referencia a la necesidad de respetar el derecho internacional, zanjando controversias de manera pacífica, lo cual es justamente uno de los principios de la Carta de Naciones Unidas. La tercera idea fuerza que ha planteado el presidente Xi es practicar el multilateralismo, justamente dejando atrás, digamos, esquemas que ya terminan siendo anacrónicos, como un mundo unipolar, ¿no? Y también tomar decisiones ancladas en la persona, es decir, centradas en la protección del ser humano, y establecer un régimen que pueda medir las decisiones tomadas por los estados en el seno de las Naciones Unidas. Esto es algo muy importante y que supone una novedad, porque claro, lo que busca China es plantearnos objetivos tangibles, pero sobre todo medibles, ¿no? A veces caemos mucho en el entusiasmo y planteamos objetivos que al final no se cumplen y terminan justamente socavando la confianza en el sistema internacional. De tal manera que la iniciativa que plantea el presidente Xi es no reformular del todo la ONU, más bien actualizarla a los tiempos modernos, ¿no? Pero bajo ningún motivo dejar de contar con su valioso trabajo que ha venido desarrollando en el tiempo. Bueno, actualmente el secretario general de la ONU, el señor Antonio Guterres, está promoviendo una serie de reformas dentro del sistema de la ONU. Entonces, Chin, ¿cómo ve el futuro de estas reformas y qué desafíos se enfrentan estas reformas? Esta iniciativa de la ONU 80 consiste en mejorar la organización y mejorar la eficiencia de la ONU. En primer lugar, es que existe la necesidad muy urgente, porque, como hemos mencionado, debido a muchos factores, la ONU juega un papel, importancia cada vez quizá menos en la resolución de muchos problemas. Sus planes, el progreso puede ser poco satisfactorio en muchos lugares, incluso en algunos países muy avanzados, digamos. Y también yo creo que se ve obligado, la ONU se ve obligada a reformar por su déficit financiero. Eso porque, el mayor financiador de la ONU, porque las cuotas de los países miembros, eso se calcula sobre la base del tamaño de la economía, o el nivel de desarrollo, o la población. Todos esos factores definen las cuotas de cada país.
pero Estados Unidos siempre, no sé, se debe hoy día unos 2.800 millones de dólares a la ONU. Y por eso en los últimos presupuestos, ONU ha reducido muchísimo, no solamente las inversiones, sino también los grupos de trabajadores. Y esto, claro que resulta más difícil la relación de su meta, ¿no? En el ámbito mundial. Y el señor Ignacio Martínez también nos ofrece sus comentarios sobre este tema. Veamos. ¿Cómo interpreta usted la iniciativa por el 80 aniversario de la ONU que subraya la necesidad de mejorar su eficiencia y propone cambios estructurales y ajustes programáticos? Sin duda aquí Naciones Unidas debe entrar a otro estadio, dejar atrás los intereses que prevalecen desde Bretton Woods, desde 1945, e impulsar una parte referente a ver desde el sur global otros intereses que mucho ayudarían a la parte de la estabilidad internacional por un lado, y por otro también impulsar un desarrollo global a través de una gobernanza multilateral. Bueno, en las circunstancias actuales, ¿cómo debe la ONU seguir coordinando las diferentes partes del mundo para defender la paz y el desarrollo mundial, y cómo puede promover el multilateralismo? Hoy día necesitamos una ONU más eficaz, eficiente y también más importante. No es correcto que tomamos unas decisiones, pasar por alto el papel de la ONU. De esta manera el mundo se vuelve cada vez peor. Tiene que respetar al derecho internacional. A ver si cada uno impone sus propias leyes o intereses sobre la soberanía y la integridad de otros países para lograr sus propios objetos, y vamos a tener un mundo cada vez aislado, dividido, disparado, sí, y cada vez mayor disputas y conflictos. Y por eso tenemos que reiterar el respeto al derecho internacional, a la soberanía de cada país, como insiste la Carta de las Naciones Unidas. Y por eso tenemos que insistir otra vez el multilateralismo y cooperación internacional, y como dice justamente el presidente Xi Jinping, para buscar un futuro compartido, un futuro sin duda alguna mejor para todos. Así es. Y a continuación escuchemos las opiniones de nuestros invitados sobre la salvaguardia del multilateralismo. ¿Cómo puede la ONU seguir desempeñando un papel multidimensional en la gobernanza del desarrollo mundial? Sin duda aquí es donde Naciones Unidas debe solamente dejar atrás la parte referente a los intereses en particular, sino también impulsar intereses multilaterales, no solamente ver hacia un grupo de países, sino también velar por la parte referente al Concierto de Naciones. ¿De qué forma puede la ONU coordinar la acción de los estados y salvaguardar el orden internacional en un contexto de fragmentación del panorama global? Sí, aquí sin duda se deben impulsar, presentar iniciativas que tengan que ver con los intereses multilaterales y no solamente de naciones en particular. Es en este sentido donde va muy de la mano las estrategias que tanto México como China presentan en torno a los intereses del sur global. Bueno, muchas gracias a nuestros invitados por sus valiosos análisis, y también gracias a Jingjing por compartir con nosotros sus puntos de vista. Ha sido un placer. Muchas gracias. Y así concluimos esta edición de Diálogo. Gracias por su confianza y hasta la próxima.